Buenas noches, mi nombre es Jonah Valed y junto a mi equipo vamos a presentar el entregable número 2 de la etapa de profundización, en la cual se va a realizar un video de los diferentes simuladores propuestos por la docente, respondiendo cada una de las preguntas planteadas. Muchas gracias. Buenas tardes, vengo a presentar el punto 2.1 del trabajo de física. Primero, ¿cómo se relaciona el movimiento horizontal en un tiro parabólico con el movimiento rectilíneo uniforme? Primero, vamos a ajustar el cañón en un ángulo de 45 grados. Después, vamos a disparar este mismo. Acá podemos observar que el movimiento es rectilíneo uniforme porque no hay fuerzas horizontales, como una pared o algún impedimento, que actúen sobre el proyectil, tampoco suponiendo que hay resistencia del aire, lo que significa que la velocidad en esta dirección es constante. El segundo punto es por qué el movimiento vertical en un tiro parabólico se describe como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Acá vamos a ajustar la gravedad y la vamos a aumentar un poco. Acá después vamos a disparar el cañón y podemos ver que mientras más sea la gravedad del proyectil, puede aumentar o disminuir si está subiendo o bajando este mismo proyectil. Acá podemos ver que disminuyó el rango de tiro. El tercer punto es qué papel juega la aceleración de la gravedad en el movimiento vertical del tiro parabólico. Acá vamos a volver a aumentar la gravedad del proyectil a unos 16. Entonces acá vamos a disparar el cañón. Podemos observar que entre más aumenta la gravedad, mayor es la distancia recorrida por el mismo proyectil. ¿Cómo influye la velocidad en el proyectil? Es el cuarto punto. Acá vamos a aumentar la velocidad del proyectil y dejando la gravedad anterior. Vamos a disparar el proyectil y vemos que su alcance fue más elevado. En el quinto punto dice que en qué dirección se comporta el tiro parabólico como un movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado, y en qué dirección un movimiento rectilíneo uniforme. Acá vamos a ajustar el cañón en un ángulo vertical para el tiro parabólico rectilíneo uniforme acelerado. Acá vamos a disparar el cañón con una aceleración de 15 y vemos que su trayectoria va a ser la misma desde la que la fue lanzada. Lo vamos a ajustar de manera horizontal y vamos a disparar el cañón. Acá podemos observar que el cañón recorre más distancia. Muchísimas gracias por ver. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Juan Rodríguez. Voy a presentar el punto 2.2 de la actividad. La primera pregunta es: si la gravedad dentro del elevador aumenta ligeramente, ¿cómo cambia la magnitud de la fuerza normal que el suelo ejerce sobre una persona? Como tal, vamos a aumentar un poco la gravedad. Como podemos observar y dando respuesta a la pregunta, la fuerza normal aumenta porque el peso de la gravedad también lo hace. Con respecto a la pregunta que dice cómo se relaciona esto con la fuerza gravitacional, es porque como la fuerza es mayor, el suelo ejerce mayor presión para sostener a la persona. Esto hace que aumente tanto la gravedad como la fuerza gravitacional. Siguiendo con la segunda respuesta, ¿qué sucede con el peso aparente de una persona en el elevador si la gravedad aumenta significativamente? ¿Cómo varían las fuerzas en comparación con la gravedad normal? Para hacer esto vamos a aumentar la gravedad mucho más. Como podemos observar y dando respuesta a la pregunta, el peso aparente aumenta mucho y la persona se siente más pesada. Tanto la fuerza gravitacional como la normal aumentan, haciendo más difícil moverse. Continuando con la tercera pregunta, si la gravedad se reduce paulatinamente, ¿cómo se modifica la fuerza que ejerce el piso del elevador sobre una persona? ¿Cómo cambia la sensación del peso? Lo que vamos a hacer, vamos a reducir la gravedad poco a poco. Como podemos observar, estamos reduciendo la gravedad poco a poco. Dando respuesta a la pregunta,
La fuerza normal disminuye y la persona se siente más liviana, como si su peso se redujera progresivamente. Continuando con la cuarta pregunta, cuando la gravedad es apenas mayor que cero, ¿qué tipo de fuerza experimentan los ocupantes del elevador? ¿Cómo afecta la casi ausencia de gravedad a las intersecciones entre la fuerza normal y la gravitacional? Como tal, lo que vamos a hacer es que vamos a simular la gravedad casi nula. Como podemos observar, la gravedad es casi nula y dando respuesta a la pregunta 4, la fuerza gravitacional y la fuerza normal son casi nulas, por lo que la persona casi flota dentro del elevador. Continuando con la quinta pregunta, ¿qué sucede con la fuerza normal ejercida sobre una persona dentro del elevador cuando la gravedad es cero? ¿Qué tipo de movimiento describe el ocupante en este caso? Lo que vamos a hacer igualmente, vamos a ver el efecto de gravedad cero. Como se puede ver, vemos el efecto de gravedad cero y dando respuesta a la pregunta, la fuerza normal desaparece y la persona entra en un estado de ingravidez, lo que hace que la persona flote dentro del elevador sin tocar el suelo. Vamos con la sexta pregunta. En condiciones de gravedad cero, ¿cómo podemos describir la relación entre la inercia de una persona y las fuerzas que experimentan en ausencia de gravedad? Lo que se va a hacer como tal, se va como tal a poner la gravedad en cero, sostenible, y dando respuesta a la pregunta, sin gravedad la persona sigue en reposo o en movimiento sin resistencia, por decirlo así, inercia pura, donde no hay una fuerza que la haga caer o tocar el suelo. La séptima pregunta es, si la gravedad se vuelve negativa, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza gravitacional que experimenta una persona dentro del elevador? ¿Cómo se vería afectado el contacto con el suelo? Para hacer esto vamos a ver la gravedad negativa. Como está dando cuenta, se está viendo la gravedad negativa y dando respuesta a la pregunta, la gravedad inversa su dirección. Esto hace que la persona flote hacia el techo del elevador en lugar de quedarse en el suelo. Siguiendo con la octava pregunta, ¿qué sucede con la fuerza normal cuando la gravedad se vuelve negativa? ¿Cómo cambia la interacción entre el cuerpo de la persona y las superficies dentro del elevador? Como seguimos en el anterior eso, vamos a observar la gravedad negativa. Como se puede observar y dando respuesta a la pregunta, la fuerza normal invierte su dirección y desapareciendo del suelo y hace que actúe en el techo, la persona, donde la persona será empujada contra la parte superior del elevador. Muchas gracias, profesora. Hoy les vengo a presentar el punto del simulador del elevador y el simulador del tren. Bueno, como primera pregunta es si la gravedad dentro del elevador aumenta ligeramente, ¿cómo cambia la magnitud de la fuerza normal en el suelo del elevador ejerce una persona? ¿Cómo se relaciona esto con la fuerza gravitacional? Eh, la fuerza normal aumenta en la misma proporción que la gravedad. Esto hace relación a fuerza normal es igual a masa por gravedad. ¿Qué sucede con el peso aparente de una persona en el elevador si la gravedad aumenta significativamente? ¿Cómo varían las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en comparación con la situación normal de gravedad terrestre? El peso aparente aumenta considerablemente. La persona siente una presión hacia abajo, similar a una aceleración alta en un avión eh, en el proceso de despegar. Si la gravedad se reduce paulatinamente, ¿cómo se modifica la fuerza que ejerce el piso del elevador sobre una persona? ¿Cómo, cómo cambia la sensación de peso en este proceso? Eh, la gravedad, eh, la fuerza normal disminuye proporcionalmente. La sensación de ligereza se asimila como al estar flotando o en el agua.
parcialmente en el agua. Em, Cuando la gravedad es apenas mayor que cero, ¿qué tipo de fuerzas experimentan los ocupantes del helador? ¿Cómo afecta la casi ausencia de gravedad a las interacciones entre la fuerza normal y gravitacional? Eh, a pesar de que las fuerzas son muy pequeñas, al contacto mínimo con el suelo, la sensación de estar casi flotando es, es algo ligero como un anclaje. ¿Qué sucede con la fuerza normal ejercida sobre una persona dentro del elevador cuando la gravedad es cero? ¿Qué tipo de movimiento describe el ocupante en este caso? Cuando la fuerza es cero, la fuerza normal desaparece. La persona flota libremente sin contacto con el suelo. eh, Esto significa que ingravidez completa. En condiciones de gravedad cero, ¿cómo podemos describir la relación entre la inercia de una persona y las fuerzas de experimentaría en ausencia de la atracción gravitacional? La inercia se mantiene igual, la masa no cambia, pero al no haber gravedad, las fuerzas aplicadas generan un movimiento. Si la gravedad se vuelve negativa, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza gravitacional que experimentaría una persona dentro del elevador? ¿Cómo se vería afectado el contacto con el suelo del elevador? La fuerza gravitacional apuntaría hacia arriba. La persona sería atraída hacia el techo del elevador. ¿Qué sucede con la fuerza normal cuando la gravedad se vuelve negativa? ¿Cómo cambia la interacción entre el cuerpo de la persona y las superficies dentro del elevador? El techo ejercería una fuerza normal hacia abajo. Se invierte la interacción. Eh, el techo hace el papel de que antes hacía el suelo, de cuando se aplica una fuerza normal. Como segundo, porque la persona dentro del autobús ve que la esfera se mueve hacia atrás cuando el autobús acelera hacia adelante. La inercia mantiene la esfera quieta mientras el autobús acelera hacia adelante. Esto hace que se refleje la acción de que se está moviendo el autobús. ¿Cómo explica la inercia el hecho de que una persona fuera del autobús vea que la esfera se mueve hacia adelante cuando el autobús se detiene? Al frenar el autobús, la esfera mantiene su movimiento mientras el autobús se detiene. Desde el punto de vista de la persona dentro del autobús, ¿la esfera realmente se mueve hacia atrás o el autobús el que se está moviendo con respecto a la esfera? El autobús se mueve, la esfera mantiene en su estado por inercia. ¿Cómo se puede relacionar el movimiento de la esfera con el principio de la inercia en los dos escenarios, aceleración y frenado del autobús? La esfera resiste cambios en su movimiento tanto al acelerar como al frenar. Porque la esfera parece no moverse para una persona que la observa desde fuera si el autobús mantiene una velocidad constante. Sin aceleración no hay movimiento relativo entre una esfera
entre la esfera y el autobús.